Hoy les presentaré el caso de un paciente que presenta dificultad respiratoria progresiva y en la última semana se ha exacerbado con presencia de edema de miembros inferiores y ortopnea. Y al realizar un ecocardiograma en sala de urgencias conseguimos hallazgos compatibles con disfunción sistólica severa e insuficiencia cardíaca. Se trata de un paciente de 55 años de edad, tiene antecedentes de hipertensión y de diabetes con tratamiento irregular. Refiere disnea progresiva a los esfuerzos de varios meses de evolución que no había sido tratada ni valorada adecuadamente, y en la última semana se han exacerbado sus síntomas presentando ortopnea y edema de miembros inferiores. Este paciente llega a urgencias y realizamos un ecocardiograma a la cabecera de la cama, un ecocardiograma tipo POCUS. En esta primera imagen tenemos una visión de eje largo paraesternal del ventrículo izquierdo. En esta visión vamos a visualizar el tracto de salida del ventrículo derecho, la cavidad ventricular izquierda, la aorta ascendente, la válvula aórtica, la válvula mitral con su velo anterior, su velo posterior y las cuerdas tendinosas y la aurícula izquierda. Lo primero que nos llama la atención es una disminución del engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, en este caso el septum anterior y la pared posterior. Y hay una disminución significativa en la excursión o desplazamiento del endocardio hacia el centro de la cavidad. Además de eso, hay una reducción en la apertura de los velos de la válvula mitral. Normalmente estos velos deben abrirse mucho más. Esto, junto con la reducción del engrosamiento de la pared y de la excursión del endocardio, es sugestivo de una disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo. No se ven aparentes anormalidades estructurales a nivel de la válvula aórtica, tampoco se observan anormalidades estructurales en la válvula mitral, si bien los velos de la válvula mitral están tironeados debido a la dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo que ala estos velos y muy probablemente va a reducir la coactación de los mismos. Hay un aumento del tamaño de la aurícula izquierda. En la próxima diapositiva les voy a comparar con una visión de eje largo en un paciente normal para que vean las diferencias más claramente. Acá tenemos en el lado izquierdo la visión de eje largo paraesternal izquierdo de nuestro paciente que tiene disnea progresiva y en el lado derecho tenemos una visión de eje largo paraesternal izquierdo en un paciente normal. Observen en el paciente normal la función del ventrículo izquierdo. En primer lugar, el diámetro está dentro de los rangos normales, es mucho más pequeño que el que ve en el lado izquierdo. Hay un engrosamiento del septum, hay engrosamiento de la pared posterior y hay desplazamiento del borde endocárdico hacia el centro de la cavidad. Esto no lo vemos en el caso de nuestro paciente. En nuestro paciente no hay engrosamiento y tampoco hay desplazamiento del borde endocárdico hacia el centro de la cavidad, indicando una disfunción sistólica. Por otro lado, la apertura de la válvula mitral en un paciente normal, observen cómo es mucho más amplia y el velo anterior se acerca bastante al septum, mientras que en nuestro paciente la apertura está reducida y el velo anterior se acerca muy poco al septum, indicando una disminución del gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que está pasando entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. También vemos la diferencia de tamaño a nivel de las aurículas. Esta es una aurícula de tamaño normal, esta es una aurícula dilatada. Y también hay un ligero aumento de tamaño del tracto de salida del ventrículo derecho que lo observamos acá en nuestro paciente de mayor tamaño al comparar con el paciente normal. Cuando colocamos color a nivel de la válvula mitral, vamos a observar un YEC de insuficiencia valvular mitral central. Este YEC muy probablemente es secundario a falta de coactación de los velos. Esta falta de coactación se puede producir por dilatación del anillo o por tironamiento de los velos secundario a la dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo. Es decir, es una insuficiencia mitral funcional porque no hay ningún daño estructural a nivel de la válvula mitral. Esta es una visión de eje corto paraesternal. Aquí podemos ver el ventrículo izquierdo, el septum interventricular y el ventrículo derecho. Y estamos comparando el eje corto de nuestro paciente con un eje corto de un paciente normal. Observen que en nuestro paciente hay una disminución importante en el engrosamiento de la pared ventricular y en el desplazamiento del borde endocárdico hacia el centro de la cavidad. Si lo comparamos con este paciente normal en el que hay un engrosamiento
desparejo de toda la cavidad ventricular izquierda y hay desplazamiento del borde endocárdico hacia el centro. Nuestro paciente tiene una disfunción sistólica severa y además vamos a observar un movimiento paradójico del septum interventricular. Cuando se contrae la pared lateral, el septum interventricular se abomba hacia el ventrículo derecho. Probablemente este movimiento paradójico está causado o por hipertensión pulmonar o por presencia de un bloqueo de rama izquierda. Ahora vamos a ver una visión apical de 4 cámaras. En el lado izquierdo tenemos a nuestro paciente y en el lado derecho tenemos un paciente normal para comparar las características de la imagen. En nuestro paciente hay una disminución del engrosamiento de la pared ventricular y hay una disminución del desplazamiento del borde endocárdico hacia el centro de la cavidad y dilatación de la cavidad ventricular izquierda. Comparen con el paciente normal que está en el lado derecho, cómo esas paredes se engruesan y se desplazan los bordes endocárdicos hacia el centro de la cavidad. El septum se acerca hacia la pared lateral. Las paredes tienden a besarse o acercarse hacia el centro y el tamaño de la cavidad es mucho menor en comparación a la de nuestro paciente. Por otro lado, la apertura de la válvula mitral en nuestro paciente con insuficiencia cardíaca está disminuida. Vean el desplazamiento o excursión de los velos mitrales en relación al septum y comparen con el paciente normal en el que ese desplazamiento o excursión de los velos mitrales es mucho mayor, indicándonos un gasto normal en nuestro paciente. Y además vamos a observar dilatación de la cavidad auricular izquierda, comparen con el paciente normal, dilatación de la aurícula derecha, vean la comparación, e impresiona o parece una pequeña dilatación también del ventrículo derecho al comparar con un paciente normal. Seguimos con una visión apical de 3 cámaras. En el lado izquierdo tenemos a nuestro paciente y en el lado derecho un paciente normal. En el caso de nuestro paciente, volvemos a ver una reducción de la contractilidad o engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo. En este caso tenemos acá el septum anterior y esta sería la pared inferolateral o posterior. Hay una disminución también del desplazamiento del borde endocárdico hacia el centro y una reducción en la apertura de la válvula mitral. La válvula mitral, debido a la dilatación que existe en la cavidad del ventrículo izquierdo, adopta una forma de tienda de campaña. Esto se llama tenting de la válvula mitral. Esto ocurre porque al dilatarse la cavidad ventricular izquierda, esta cavidad tironea o ala las cuerdas tendinosas y hace que el vértice de este triángulo se acerque más hacia la cavidad del ventrículo izquierdo, haciendo que la válvula adopte esta forma. Observen la forma de esta válvula mitral y observen la forma de esta válvula de un paciente normal. Aquí hay tenting, acá no hay tenting. Y este tenting generalmente lleva a que los velos no coacten adecuadamente y se produzca una insuficiencia mitral que en este caso es funcional porque no se debe a alteraciones estructurales de la válvula mitral. En las próximas diapositivas colocaremos color para verificar esta sospecha. Cuando colocamos color sobre la válvula mitral, podemos visualizar un jet de insuficiencia valvular mitral central. Acá lo vemos en el lado izquierdo en la visión de 3 cámaras y en el lado derecho en la visión de 4 cámaras. En la visión de 4 cámaras hemos desplazado la línea central del mapa de color hacia el sitio donde está la regurgitación para poder visualizar mejor la zona de isoconvergencia proximal o PISA, que tiene un tamaño significativo, indicando que esta insuficiencia mitral es al menos moderada. Por otra parte, esta es una insuficiencia mitral que es funcional. Es funcional porque no hay un daño en la válvula mitral. La válvula mitral no está perforada, no hay flay en la válvula mitral, no hay cuerdas tendinosas rotas. Es secundaria a la dilatación del anillo y al tironamiento de los velos debido a la dilatación de la cavidad ventricular izquierda. En esta imagen podemos ver la clasificación de Carpentier que nos define el mecanismo de la insuficiencia mitral y que tiene importancia para la toma de decisiones quirúrgicas. En nuestro caso, el mecanismo es un mecanismo tipo 1, secundario a una dilatación del anillo y a la presencia de tenting por tironamiento de los velos de la válvula mitral, lo que hace que no coacte adecuadamente y genere la insuficiencia. En este caso, realizamos una cuantificación de la fracción de eyección a nivel de urgencias y conseguimos una fracción de eyección biplano de 21% que es compatible con una disfunción sistólica severa.
O sea que nuestro paciente tiene un diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca, en este caso con fracción de eyección reducida. La siguiente visión, que es una visión apical de 4 cámaras, colocamos Doppler color a nivel de la válvula tricúspide y podemos visualizar un jet de regurgitación tricuspidia central. Allí vamos a colocar un haz de Doppler continuo y medimos con este Doppler continuo la velocidad máxima de la insuficiencia tricuspidia y el gradiente pico. La velocidad máxima es de 3,59 metros sobre segundo y el gradiente pico de 51 milímetros de mercurio. Esto nos permitirá, con la siguiente información que les voy a dar, determinar o estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar. La siguiente es una visión subcostal. En esta visión subcostal podemos observar una vena cava inferior dilatada que colapsa menos un 50% y que nos permite estimar la presión de la aurícula derecha en 15 milímetros de mercurio. Estos 15 milímetros de mercurio se los sumamos al gradiente transtricuspidio obtenido anteriormente, que era de 51, y con esto podemos estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar en 66 milímetros de mercurio. Ya para terminar, en resumen, se trata de un paciente de 55 años de edad con antecedentes de hipertensión y diabetes mal controlada, que viene con un cuadro de disnea progresiva que ha empeorado en la última semana acompañándose de ortopnea y de edema de miembros inferiores. El paciente tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca y cuando realizamos el ecocardiograma vamos a visualizar una dilatación de 4 cavidades con una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo severa, con presencia de una insuficiencia mitral funcional secundaria a dilatación del anillo y atironamiento de los velos valvulares debido a la dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo. Esta insuficiencia mitral visualmente es al menos moderada. Y además este paciente tiene signos de hipertensión pulmonar que apoyan todos el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida.